Mis queridos y queridas estudiantes, buenos días, ¿cómo están? Esperamos que muy bien, nosotros contentos por esta masterclass que es un poquito más, le estamos intentando dar condimento, que sea un poquito más especial. Hoy día tenemos la temática de eh, cómo, a ver, dentro de una estrategia no solamente es operar y apretar botones, dentro de una estrategia de inversión de trading. De hecho, yo creo que ese es el 1% de la estrategia. El resto es análisis, observación. Siempre digo 90% esperar, 9% analizar, 1% operar. Dentro de ese 90% esperar está el desarrollo de ciertas competencias o habilidades que te van haciendo realmente profesional. Y gracias a la tecnología, y en este caso gracias al profesor Rodrigo, nosotros tenemos la posibilidad de acelerar el conocimiento, la curva de aprendizaje, utilizando herramientas de programación, bots, etcétera, para el análisis de, buenos días a todos los que están integrando, para el análisis de distintos instrumentos y también de distintos escenarios para evaluar las rentabilidades posibles, la efectividad posible. Y bueno, incluso se pueden hacer backtesting súper rápido. Pero en este caso vamos a enfocarnos en análisis de spread, cómo surfear un poquito el spread, los puntos, etcétera, cómo ver, cómo analizarlo y cómo eficientar nuestra operativa. Para esto contamos con la amable exposición del profesor Rodrigo Humada, experto en trading y automatización de inversiones, con mucha experiencia en la materia. No dilato más la presentación. Profesor Rodrigo, gracias por estar acá. Adelante. Gracias, Franco, ¿cómo estás? Buenos días a las personas que se conectaron. Este tema es muy interesante porque nosotros vemos que los brokers tienen distintos spread para los instrumentos. Incluso entre dos brokers diferentes hay spread diferentes. Entonces decimos, oye, este broker es más caro que este otro. Por ejemplo, nos pasó hace poco con un broker que tenía 150 puntos de spread para un instrumento y el mismo instrumento en otro broker era, no sé, cerca de 10 o 15. Entonces, ¿cómo comparamos nosotros distintos spreads? Y la exposición actual voy a abordar el tema de cómo comparar los spreads en distintos instrumentos dentro de un broker. Entonces, vamos a partir al tiro con un ejemplo. Y con esta pregunta de si son comparables entre distintos instrumentos, la respuesta es no, no son comparables. Debemos hacer algo en el activo, alguna operatoria para poder llegar a compararlo. Por ejemplo, en el oro, que ustedes ven en pantalla, el broker publica 12 puntos de spread para el oro y para esta acción de Xiaomi publica 9 puntos. Entonces la pregunta inmediata es, ¿cuál instrumento tiene mayor spread? Entonces nosotros podríamos inclinarnos a decir, oye, conviene más operar en Xiaomi porque tiene menos spread y voy a poder operar mucho más al ras en la entrada y salida. Entonces no me va a castigar tanto el broker si salgo rápido, por ejemplo, o con un stop loss que llegue antes. Un spread muy grande, obviamente, ustedes saben que el stop loss llega antes. Vamos a ver después por qué. Em, Ahora, esta foto la saqué ayer en el spread del oro. Yo tengo en mi planilla, en mi plantilla de MetaTrader, tengo dibujadas las líneas del ask y el bid. Recordemos que el spread significa la distancia entre el precio ask y el precio bid, ¿ya? Entonces yo grafico esto en, en los charts de MetaTrader y ustedes ven que prácticamente están pegados en el oro. Yo tengo con una línea más o menos roja el bid y el azul el ask. Y fíjense acá en Xiaomi ya se ve el gap, se ve esta diferencia de spread entre el precio de venta o para venta y el precio para compra. Entonces nosotros entramos, si hacemos una compra, entramos con el ask, que es la línea de arriba, y si hacemos una venta, entramos con la línea roja, que corresponde al bid. Sin embargo, al hacer un cálculo de porcentaje de spread, eh, obtenemos que
la diferencia porcentual de spread en el oro es muchísimo menor que la diferencia porcentual de spread en Xiaomi. 0,25 para la acción prácticamente y 0,004% para el oro. Ahí ya te da una indicación de dónde está el spread más caro. Ahora, ¿de qué depende este tamaño del spread? O mejor dicho, esta diferenciación. Depende del tamaño del tick. En este caso, ambos instrumentos tienen el mismo tamaño del tick, lo que internamente en programación se le encuentra como el point, que es una variable de sistema para describir el tamaño del punto, el tamaño del tick del precio del instrumento. Por ejemplo, en oro, un, un point o un tick sería de 0,01 dólar. Y después vemos que la magnitud del precio son completamente diferentes. La magnitud del precio del oro está alrededor de los $3.000 y la magnitud de precio Xiaomi está en $36. Y eso es lo que hace prácticamente la diferencia. En este caso no el punto porque son iguales, pero sí la magnitud de precio. Entonces, si vemos con la comparativa de magnitud de precio, eh, para el oro, habíamos dicho que eran 12 puntos de spread por 0,01 dólar, que es el tamaño del tick, nos da que el spread del oro es 0,12 dólares. Y el spread de Xiaomi son 0,09 dólares. O sea, aquí también aparentemente es más barato Xiaomi, 0,09 dólares por contrato. Entonces, si vamos al porcentaje, resulta que el peso de 0,12 dólares contra el precio del oro es mucho menor y nos da 0,04, 0,004. En cambio, el peso de 0,09 contra el precio 36 es mucho más grande, pesa un 0,25%. ¿Ya? Entonces, si comparamos a una misma inversión, tenemos que el oro usa un volumen mínimo de 0,01 lotes, es decir, una onza de oro vale 2.972 ayer, hoy día no he visto. En cuanto a Xiaomi, el volumen mínimo es una acción, es decir, uno a uno. Un lote es una acción. Entonces, si invierto 2.972,12 para hacerlo bien riguroso, dólares en oro, y también la misma cifra, el mismo monto en Xiaomi, tengo dos cosas. Puedo comprar 0,01 lotes de oro o puedo comprar 82 acciones de Xiaomi, porque solamente cuesta 36 y con 2.972 me alcanza para 82 acciones. Y comparemos entonces el costo del spread para la transacción completa de 2.972 y me da que en el oro pagué, por el solo hecho de entrar, pagué 0,12 dólares. Esto significa que si yo compro oro a 2.972,12 e inmediatamente vendo oro, yo tengo que pagar el spread, que es 0,12 dólares. Es decir, tengo que vender más barato a 2.972. Y eso me da un pago total de 0,12 dólares. Sin embargo, en Xiaomi, esta diferencia es menor, 0,09, pero como son más instrumentos, es decir, ese peso es mucho más grande para el mismo monto, estoy pagando un total de 7,38 dólares para la misma cifra en el fondo. ¿Ya? Y aquí yo termino el aspecto teórico y me gustaría pasar ahora a un escáner que hice para una comparación rápida de, el del spread en los diferentes instrumentos. Les voy a proyectar ahora el, el asesor experto que hice. Voy a proyectar aquí MetaTrader. Entonces, lo primero que hago yo, voy a elegir un grupo de instrumentos que me gustaría analizar. Voy a borrar todo esto, ocultar todo. Y voy a ir a buscar, por ejemplo, índices. Si me voy a índices, selecciono todos los índices y voy a elegir uno al azar porque los asesores expertos funcionan siempre dentro de un gráfico. Entonces elijo uno al azar y me voy a mi asesor experto de spread, lo arrojo acá y acepto. ¿Ya? Y aparece, bueno, le cambio un poquito el aspecto al gráfico y aparece esta ventanita pequeña que les voy a dejar yo después. ¿Qué hace esta ventanita?
la segunda parte, donde dice solo símbolos en observación de mercado, significa que yo voy a analizar o a escanear solamente los símbolos que yo seleccioné en esta ventana, que son los que ustedes vieron que agregué recién. Ahora, si yo le saco esto, va a analizar todos los símbolos del broker. Yo no lo recomiendo porque hay veces que los brokers tienen miles de símbolos y esto puede tardar un poquito. Así que yo prefiero agruparlo por tipo de instrumento, en este caso índices, y solamente ejecuto sobre observación de mercado. Por otro lado, también le agregué una variación de precio para stop. Esto significa que puedo hacer comparable los puntos en stop loss. Por ejemplo, si yo, para hacer un ejemplo bien genérico, yo quisiera poner niveles de stop cuando el precio varía 0,1%. O sea, si el precio del instrumento cambió un 0,1%, que me diga el escáner a cuántos puntos pertenece para ese instrumento. Entonces, si ejecutamos, iniciar escaneo, me recorre todos los símbolos que son 16 y me dice lo siguiente. Ah, yo lo ordeno por porcentaje de spread. En este conjunto de instrumentos, el más barato, entre comillas, con respecto al porcentaje de spread, corresponde al Dow Jones, al US 30, que nos arroja un 0,0036% de spread. Fíjate que en punto pareciera ser muy alto, son 140 puntos, y si tú lo comparas con el GER 40, que este, el DAX, son 90. Entonces tú puedes decir a primera vista, oye, el DAX es más barato de operar porque son 90 puntos. Sin embargo, el Dow Jones son 140, parece ser más caro. Sin embargo, en porcentaje es mucho más barato el Dow Jones, 0,0036, 0,0044. Y a nivel de stops, si yo digo, eh, me gustaría escapar de la operación con una variación de 0,1%. Para el Dow Jones son 3.900 puntos casi, y para el DAX son 2.000 puntos casi. Entonces, ahí ustedes ven el orden de magnitud de los puntos y se pueden dar cuenta que los dos instrumentos o ningún instrumento es comparable con otros en sus puntos. Entonces, es muy interesante tener esta herramienta para ir conociendo mi instrumento. Entonces, yo conozco mi instrumento Dow Jones, lo investigo y puedo llegar a estas conclusiones eh, en cuanto a los niveles de spread. Ahora voy a hacer un ejemplo que es más extremo. Voy a ocultar todo esto y voy a ir a buscar, voy a ir a buscar por ejemplo, los commodities. Yo no sé si en este broker hice este ejercicio, pero vamos a ver cómo se comporta. Por mientras, yo sé que, o sea, si yo no hago operaciones de trading, de repente, cuando estaba empezando, yo no sabía ni lo que era un spread. Entonces, la gente, queridos estudiantes, tenga la libertad de preguntar. Puede uno decir, uy, qué básica va a sonar esta pregunta, pero créanme que todos hemos pasado, han sido años de estudio nosotros y todos hemos partido desde cero. Y yo creo que incluso me puse a operar sin saber qué spread, cuánto era que tenía un broker versus otro, y es muy importante. Es un conocimiento avanzado, pero todas las preguntas son válidas y bien recibidas. Sí, y no es fácil entender el spread. Cuesta un poquito al principio, a mí me costó entenderlo. Aquí yo les muestro los spreads de commodities. Fíjense en este spread. Esto, no sé a qué corresponde este XNG. Vamos a ver. XNG. Gas natural. Ya, el XNG, entonces gas natural, dice que tiene un spread de 18. Pareciera ser bastante convencional. Pero mira en porcentaje, 0,46 es altísimo. Si me voy a XNG y muestro el gráfico, mira el nivel de spread. Se ve claramente la diferencia entre el precio bid y el precio ask. Entonces, ¿qué significa este spread? Si tú pones una compra, va a entrar al nivel ask, el de arriba. Pero el de stop loss, suponte que lo pones acá abajo.
Entonces compras acá, pero el que va a llegar a stop loss es el bid. Es el bid el que va a tocar estos stop loss. Por eso, mientras más amplio el spread, más fácilmente llega al stop loss. Por eso es súper importante entender el tamaño del spread entre diferentes instrumentos. A eso más o menos es lo que se refiere esta distancia porcentual que yo establezco acá. Este 0,46% es muy, muy alto. Yo vi unos ejemplos más burdos en otros brokers que el spread simplemente eran varios centímetros de la pantalla, era una cosa impresionante. Entonces, esta herramienta es súper útil para que ustedes vayan eh, conociendo los distintos instrumentos y viendo cómo se comportan para poder después seleccionar con mayor tranquilidad cuál va a ser el instrumento elegido. Ustedes no necesariamente tienen que operar algorítmicamente. Esta herramienta también les puede servir a los operadores manuales para, como les decía anteriormente, ir conociendo sus propios instrumentos y cómo operan. Así que eso es lo que le quería mostrar. Yo voy a dejar disponible este asesor experto con instrucciones para instalación o incluso también lo puedo dejar más adelante en el sitio de MetaTrader para que lo puedan descargar libremente y usar como quieran. Recuerden que siempre tiene que ser activado dentro de un gráfico. Así que con eso yo doy por terminada esta charla. Espero que les sirva y que puedan aprovechar bien la instancia que se entrega. No sé si tienen alguna consulta. Aquí, profesor Rodrigo, yo soy backup acá, entonces R. López nos dice, y el spread puede ser más alto en horarios donde no hay liquidez. Ojo ahí si hacen swing trading. Buena pregunta. Este spread es mínimo en horarios de alta liquidez, que sería la apertura de sesiones, la apertura de mercado en distintas bolsas. Este spread se va ampliando a medida que van desapareciendo actores. Mientras menos gente hay, más se alejan estos dos. ¿Qué sentido tiene el spread? El spread, en el fondo, es el mínimo precio al cual quieren comprar los compradores y es el máximo precio al cual quieren vender los vendedores. Y esos dos tienden a acercarse en mercados muy líquidos. ¿Ya? Incluso hay mercados en ciertos horarios que esos spreads son ceros. Por ejemplo, en cuentas tipo RAW, en Forex, hay horarios que llega a cero el euro dólar, por ejemplo. Así es. Eh, es, es lo mismo, yo siempre intento, perdón, pensar que todos los mercados funcionan, mercados de mercados competitivos que se llaman en teoría de mercado, valga la redundancia, funcionan de una manera parecida. Cuando uno va a comprar eh, papas a la feria libre, si hay muchos vendedores de papas, el precio de la papa no va a ser tan alto porque la oferta es mayor. Pero si hay poquitos, el precio va a ser más alto. Y en el fondo ese es el spread, la diferencia entre lo que decía el profesor Rodrigo, compradores y vendedores. En el fondo, en el mercado de la papa es lo que el comerciante de papa, el vendedor de papa está ganando versus a lo que a lo que lo compró. Y cuando hay más competidores en el mercado o cuando hay más actores de mercado, que eso se... Porque de repente se piensa que la liquidez es algo mágico que ocurre y no, la liquidez la dan las personas. Si las personas se quedaran durmiendo todo el día y no hicieran transacciones, no hay liquidez. Entonces, en el fondo es un fenómeno, el spread es un fenómeno generado por la misma acción humana. Daniela, una consulta fuera de este tema, pero es sobre automatización, puede hacerla. Por supuesto, aprovechemos al profesor Rodrigo que está aquí, interrumpiendo sus ejercicios matutinos. Así que Buenos Daniela, días, por favor, buenos días con todos. Para mí es un gusto un gusto. ir a este espacio como me escuchan. Sí, ¿cómo está Daniela? Mucho gusto, muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, mi consulta es, nosotros tenemos un grupo de 7 personas con las que trabajamos juntos, con las que operamos. Operamos en conjunto para no dejarnos solos, para ver el tema de, siempre estarnos apoyando con el análisis, pues.
Y nosotros generamos, tenemos creadas 3 estrategias que las hemos testeado por mucho tiempo, en el oro y en el SP500. Pero tenemos una traba. Ninguno de nosotros sabe hacer automatizaciones. Y nos pasa, por ejemplo, que vemos el punto que llega a la entrada, sabemos que nuestra estrategia funciona, pero resulta que el rato que topa la entrada, o sea, el momento ya de entrar, no sabemos si entrar, si no entrar, la dudamos y nos quedamos por fuera. O leemos un poquito lo traje. Y después vamos al backtesting del día y resulta que se cumplió tal cual. Perfecto. O sea, Claro, hemos ahí tratado de conseguir dentro del grupo de cercano de amigos, de buscar quien nos ayude a automatizar estas 2 estrategias. Pero nos estamos topando en el punto en el que, perdón, te perdimos. hola, Sí, adelante. perdón, lo siento. Entonces, el punto es que hemos tratado de automatizarla y nos topamos con la barrera de que las personas que automatizan o que nos pueden ayudar a automatizar son personas en las que no confiamos porque nos da miedo que el rato que automaticen se apropien de nuestra estrategia. ¿Cómo Ah, evitar cuando tú no sabes programar, el que la persona que te va a ayudar a la automatización no se apropie de tu estrategia? O si ustedes van a dar algún curso para poder automatizar, porque nosotros ya hicimos el intento con unas personas, incluso de otro país, que nos estaban ayudando, pero se toparon con una barrera estrategias es basada en una herramienta de TradingView, más no de un indicador. Entonces, se volvió todo un tema muy complejo y nos estancamos ahí, porque ninguna de las personas que estaban matizándonos nos pudieron resolvernos ese enigma de cómo, si la estrategia está basada en una herramienta y no en un indicador, cómo convertir esa herramienta en un indicador. dos preguntas. De ¿Qué buscar otras tipo de personas, pero qué tipo de vuelvo y repito, herramienta? nos estancamos por falta de confianza. Ujú. Es el perfil de volumen. Ah, Es perfecto. el perfil de volumen, pero con es el perfil de volumen con una especificación, o sea, con una configuración específica y yo trabajo, o sea, durante todo el tiempo a mí me ha gustado el trabajar con las EMAs. Las EMAs sí es un indicador, pero la configuración que yo le doy a la EMA en TradingView no logro darle, o sea, no se logra, no le hemos podido lograr ponerla en MetaTrader y eso se vuelve un problema. Ya. O sea, la programación que estaban Hola, ejecutando, la hola, programación, hola, hola, hola. yo te escucho bien. No sé si me escucharon, estoy con el internet súper mal. Sí, te estoy escuchando Sí te bien. escuchamos, Ceci. Sí te Ok, escuchamos bien. ok, Sí. gracias. Sí, la pregunta mía es, ¿esa automatización que estaban desarrollando se estaba haciendo en Ujú. TradingView o estaban en MetaTrader? Y MetaTrader. Y MetaTrader. Perfecto. Creo que Ya. la estrategia primero la testeamos en TradingView y la testeamos en TradingView. Pero no logramos, o sea, yo no sé, o sea, yo no sé de programación, pero la persona que nos estaba ayudando a programar, que es la única persona que teníamos confianza, se trabó y nos dijo, no, no, no puedo, no doy cómo crear esto en MetaTrader. Y se paralizó. Y de ahí ya no hemos sabido cómo hacerla. Y el Y nos preocupa el obstáculo, tema legal, o sea, que ah, se apropie de nuestra estrategia porque es, ahí la perdimos otra vez. hola, Sí, hola, hola, hola. Voy a ahí tratar de sí. conectarme. Ok. Bueno, eso de apropiarse, la verdad es que es imposible que alguien programe sin que tú le expliques la estrategia. No, No. no se me ocurre cómo no poder entregarla, porque tienes que entregarla, tienes que decir exactamente cómo funciona para que alguien la pueda replicar en un algoritmo. Así que no sabría cómo hacer lo contrario, digamos. ¿A qué te refieres tú con que se apropie, que la ejecute él? Ajá, o sea, que la venda, se quede con él y él la comercialice.
Sí, No sé si existe en el mercado, si existe en este medio algún tipo de documento que se suela hacer para este tipo, para evitar este tipo de cosas. O sea, sí. no tenemos acceso si eso Tendrías pasa. que hacer un contrato, tendrías que hacer un contrato con la persona, además de un NDA, un contrato eh, donde se establezcan multas para la difusión de esa estrategia en algún medio, digamos, por ejemplo, una venta. Ahora, eh, eso también tiene un costo asociado, o sea, es distinto el precio de una estrategia normal contra el precio de una estrategia con un contrato de confidencialidad. El precio es bastante diferente. Ok, muchas gracias. Esa era una de las consultas. Y la otra consulta es si ustedes van a hacer en algún momento alguna masterclass donde nosotros que estamos en aprehensión, uno de los que estamos en el grupo tiene nociones de programación. Pero sí necesitamos como una guía para poder avanzar con el tema de programación y ver esa, o sea, con esa herramienta estar, No, no te estamos escuchando, Daniela. Bueno, yo le capté la idea. Tengo eh, instinto. Nosotros tenemos un diplomado que comienza el 26 de abril, que es sobre diplomado en trading y automatización de inversiones, bueno, yo ahí la verdad es que no hago un gran aporte, sinceramente, solamente hago la parte de nivelación, introductoria, pero el profesor Rodrigo enseña a programar, justamente automatizar en un lenguaje, en el fondo, en primera instancia sencillo, como es PineScript, que es el lenguaje de TradingView, y yo creo que eso le va a servir a ese integrante que, por lo que entendí, por instinto, porque se cortó un poco, que tiene las ganas y las nociones de programación. Y obviamente ahí le puede ir, si bien es cierto, no se aborda el programación en MetaTrader porque ese es un lenguaje tremendamente complejo. Sí va a tener el apoyo del profesor Rodrigo y lo que más nosotros decimos es que estos diplomados en nuestras clases nos tienen que estrujar con dudas, con consulta y con preguntas. Entonces, Daniela, yo creo que nosotros te podemos enviar información o directamente una reunión de esta persona, de este integrante de tu equipo con el profesor Rodrigo. Obviamente nosotros somos bastante éticos y tenemos respaldo académico, donde más tenemos la certificación del Ministerio del Trabajo de Chile. No vamos a andar copiando estrategias, no nos suma y, y lo que queremos hacer es un trabajo limpio. Entonces, tenemos esas opciones. Yo creo que no sé si me escuchas, pero si es que me escuchas, podrías sí. hablarme o hablarle al profesor Rodrigo o por interno, no sé si tienes su número. Si no, dejas aquí, hoy soy Cecilia y yo te hablo y concreta esa reunión con esta persona que entiendo que es la que quieren capacitar para que tenga las nociones y para tener esta eficiencia que es la automatización y la programación. Y así creo que no dependerían de nadie, de ningún contrato externo, porque a ver, yo entiendo, ahí me podrá corregir el profesor Rodrigo, que ustedes pueden hacer el contrato de propiedad intelectual más caro que existe, pero si el programador le cambia una línea del código, ya deja de ser el código original. Entonces, para mí, eso, yo averigüé sobre esto porque yo antes estaba programando una aplicación, nada que ver con trading, que se llama Challenge. Y bueno, los códigos son, por eso yo también creo que a lo mejor Facebook viene y compra a las otras empresas, porque ¿para qué le va a copiar el código? No tiene mucho sentido, compra al público. Entonces yo creo que esa podría ser una opción bastante interesante. Para que puedan tener ustedes ya en su equipo esta herramienta y no tener que delegarla a otras personas, explicarla a otras personas, y cuando haya que mejorarla, se mejora con ustedes también. Creo que esa podría ser la alternativa, la opción más interesante. Ok, muchas gracias, profesor. Yo, la verdad, estoy muy contenta. Yo lo vengo siguiendo a ustedes desde hace mucho tiempo y les agradezco por estos espacios.
a los dos por el tiempo que nos dedican y la apertura que tienen para enseñar todo lo que ustedes saben. Así que yo me voy a poner en contacto por interno para ver si podemos concretar una reunión. Y muchas gracias, de todo corazón, muchas gracias en nombre de todos los que le seguimos y estamos muy contentos con estos espacios. Gracias, Daniela. Ya saben, Gracias. bien, profesor Rodrigo, yo creo que ya vamos cerrando. Sí, Nuestro equipo de marketing nos mandó a grabar contenido, así que yo no soy muy fan de hacerlo, aunque no lo crean, pero tenemos que trabajar después en eso. No sé si hay algo más que decir, algo para cerrar. Invitarlo al diplomado también, a lo mejor dar un resumen de general de lo que va a ser el diplomado que empieza ya este 26 de abril. sí, el diplomado tiene varios módulos. Entre ellos vamos a aprender a programar indicadores, luego a programar estrategia. Vamos a aprender cómo se arma un portfolio de inversión con distintas estrategias de valoración de empresas, por ejemplo, para armar los portfolios. Vamos a automatizar luego esa estrategia, a evaluarla, hacer backtesting. Y es bien completo el curso, el diplomado, mejor dicho, es bien completo. Eh, Vamos a ver hasta el mínimo detalle, vamos a ver algunas técnicas de crear funciones, por ejemplo, específicas para poder obtener datos interesantes. Y así vamos a aprender muchas cosas de trading también, a evaluar win rate, por ejemplo, a evaluar profit factor y una serie de indicadores para perfilar nuestra estrategia. Y ahí es muy importante lo que decía Daniela, las herramientas para poder crear y programar y evaluar tu propia estrategia sin necesidad de comunicarla a un tercero. ¿Ya? Entonces, hay formas de hacerlo y esto también se puede automatizar incluso desde TradingView. Así que atento con eso. Y invitados también para la masterclass que debiera ser el jueves de la próxima semana. Ahí vamos a hacer un resumen de cómo sería el próximo diplomado que vamos a dictar. Así que eso, y muchas gracias por su atención y les dejo un gran saludo y si alguna persona tiene otra pregunta, y cerramos. Muchas gracias. Gracias, profesor Rodrigo. Bueno, ahí yo dejé el link del diplomado para que quienes quieran verlo. Estamos en época de entrevistas con personas. Hay varias personas que ya se han matriculado. Los cupos son limitados porque queremos entregar una buena formación. Y nada, contentos porque sabemos y entendemos que este es un gran desafío para esta industria. No hay un programa, o sea, podría haber un programa parecido, pero no sé, en Estados Unidos, etcétera. Y nosotros evaluamos que hay marcas sólidas, universidades que están bien posicionadas, pero en la parte práctica quizás la dejan un poquito de lado y la parte teórica en el trading es súper importante, pero no es lo que te da finalmente. Ustedes saben, ustedes son traders, ustedes hacen inversión y si no la harán. La parte práctica es la que te va finalmente entregando la experiencia y la rentabilidad. De hecho, yo partí con la parte práctica antes que la parte teórica en trading. Así que bueno, eso, un abrazo grande, que tengan un muy lindo día y mañana nuevamente Masterclass ya operando manual en vivo con el profesor Patricio y el profesor Justin. Un abrazo gigante. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias.